¿Quiénes eran entonces los habitantes del Qumrán? Esta pregunta genera un sinnúmero de otras preguntas. Me gustaría mencionar dos. Primero, ¿cuán válido es el consenso moderno entre los académicos que definen que los qumranitas son los mismos esenios? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta que genera, una vez que nos hacemos la pregunta inicial o de fondo, ¿quiénes son los habitantes del Qumrán? Pues es esta otra. ¿Cuál es la relación, si es que la hay, entre los qumranitas y los fariseos? Me gustaría compartir con ustedes mi sugerencia. Como persona que he estudiado, no puedo compararme evidentemente a académicos que han expuesto años y años de sus vidas para el estudio serio de estos textos, pero entiendo también que yo, como provengo de una visión diferente, quizás puedo aportar algo que los académicos no han considerado. ¿Con esto qué quiero decir? No se trata de categorizar a ningún académico como por debajo de mi persona, ni mucho menos. Por favor, no quiero que se perciba de esa manera, sino que parto de lo que siempre digo. Cada persona, cada estudioso, por mucho o poco que sepa, es el resultado de el contexto de dónde vino, dónde estudió, el contexto, la influencia religiosa o teológica de donde provenga. Así que todos somos, de cierta manera, el resultado de el contexto en el que nos hemos desenvuelto en nuestra vida. Por esto yo valoro tanto las palabras de un estudioso que no sea académico como la del académico, porque entiendo que los dos tienen algo que transmitirnos. Entonces, en ese sentido, en ese contexto es que les estoy diciendo, mi sugerencia es la siguiente, que los qumranitas formaban parte de un vasto complejo de grupos o un vasto complejo de movimientos que se agruparon bajo una denominación que se le conoció en español como los fariseos. En hebreo le llamamos perushim. Perushim significa separatistas. ¿Por qué? Fíjense que es un término ambiguo. Perushim significa los que se separaron. Entonces la pregunta de ser, ¿quiénes son los que se separaron? ¿Quiénes son los separatistas? Y desde mi punto de vista, vuelvo a decirles, me gustaría sugerir que el término perushim, separatistas, fariseos, incorpora un gran número de personas que gradualmente se fueron subdividiendo. Como en nuestros días podemos hablar quizás de los ortodoxos que se subdividen en diferentes grupos o los hasídicos que se subdividen en diferentes grupos. Entonces, entre los fariseos podemos identificar, según mi concepto, a los esenios. Entendamos que los qumranitas son parte de un grupo mayoritario llamado los perushim, los separatistas, en español los fariseos. Dentro de los fariseos se encuentran los esenios, se encuentran los terapeutas que mencionamos en la literatura de Filón de Alejandría y por supuesto un gran sinnúmero de movimientos religiosos pietistas, todos ellos celosos, pero separatistas, que se separan de los demás. Evidentemente muchos de ellos que no podemos designar porque no se registraron en la historia. Probablemente entonces la comunidad del Qumrán era una rama que descendía de los hasideos. ¿Recuerdan que mencionamos que se aliaron con los macabeos en el 167? ¿Recuerdan? Los macabeos tenían como mayor interés la política. Claro, siendo ellos sacerdotes, también le interesaba lo que es el culto a el Dios de Israel. Porque recuerden, lo que es política y culto o religión no estaba separado. Pero lo que respecta a los hasideos, a los piadosos que se aliaron a los macabeos en contra de los griegos, su interés mayoritario era la teocracia, un reino que se basara en los dictámenes del Dios, en este caso el Dios de Israel. Pero lo más probable es que ellos, los hasideos, de los cuales surgió la comunidad del Qumrán, se retiraron su apoyo a los hasmoneos en dos etapas que les comparto en pantalla. La primera etapa fue después de la liberación
del templo en el 164 y la segunda separación del resto de los piadosos, o sea, la separación de los piadosos de los macabeos, fue cuando se continuó la expansión de la guerra ya para el año 160, esto evidentemente antes de la era común. Entonces, estimados, estos hasideos, estos hasidim, estos piadosos que originalmente se habían unido a los hasmoneos, estos piatistas, se retiraron de los macabeos y fueron tildados, según mi hipótesis, como perushim. ¿Qué significa perushim? Separatistas, los que se separaron. En español se le tradujo como fariseos. Claro, fariseos ya no tiene sentido qué significa en español, pero si vamos a su raíz hebrea, etimológica, parush significa separatista o más enfáticamente pietistas separatistas. Y aquí llamo la mención a lo que les había dicho anteriormente. Uno de los dichos de Hillel registrados en la literatura rabínica es al-tifrosh, no te separes, no te conviertas en un parush, en uno que se separa del tzibur, o sea, estos de la comunidad judía, porque es justamente lo que habían hecho este grupo de pietistas. Así pues, categorizar a Hillel y a su escuela como fariseos, como separatistas, pietistas, creo que es un grave error que distorsiona la historia. Por eso hay que hacer una distinción entre la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Shammai es farisea. De hecho, Josefo lo confirma al identificar a Shammai como fariseo, pero no así a Hillel. Hillel es el proto-rabínico. Hillel es lo que engendró, si podemos decir, el judaísmo rabínico. En contraste a los fariseos, a los separatistas, a los pietistas. Entonces, en contexto histórico, ¿cuándo ocurre esto? Ya vimos en pantalla, vamos a colocar una vez más las notas. ¿Cuándo ocurre esto? ¿En qué fecha aproximadamente toma esta distinción o separación de los pietistas o de los hasideos, de los macabeos? Pero en contexto histórico, esto sucedió ya de manera más contundente y más clara en el 152, cuando el sacerdocio de Jerusalén fue usurpado por los hasmoneos, cuando ya adquieren el poder totalmente de forma ilegítima y colocan entonces los hasmoneos o se autodeclaran como Kohanim y colocan entonces uno de los 5 hijos de Matatías o Matitiao a Cohen, Matías el Macabeo, llamado Jonatán el Macabeo. Esto es en el 152. Se coloca, sí, son descendientes de los Kohanim, pero no son legítimos. Ellos se apoderan del título porque fueron, digamos, los guerrilleros, fueron los que lograron el triunfo, al menos a medias, de la Judea de los helénicos. Pero lo que más marcó la diferencia en contexto histórico es ya en el 141, cuando otro hijo de Matatías, el sacerdote macabeo, este hijo llamado Shimón el Macabeo, asumió el liderazgo como rey de Israel. De hecho, su título fue Nasi, príncipe. No ocupó el término de Melech, de rey, pero ese era su objetivo. Pese a que, una vez más, no es un descendiente de David, es simplemente un sacerdote. Así que acaparan tanto el sacerdocio como el trono davídico. Así pues, algunos, como les estaba diciendo, algunos de los hasideos más ardientes organizaron esta comunidad que le llamaron, curiosamente, la comunidad de la Berit Hadashah, la comunidad del nuevo pacto. Así que este grupo de personas del nuevo pacto se identifican como, bueno, como los hijos de la luz, Benei Haor, y identificaron al establecimiento corrupto de Jerusalén con los descendientes de los hasmoneos como los hijos de Hoshech, de la oscuridad. Y curiosamente también estos términos emplean en la literatura que el mundo conoce como Nuevo Testamento, los hijos de la luz en contra de los hijos de la oscuridad.
Pero no hay que caer en ese extremismo de querer decir, bueno, si en los rollos del Qumrán se emplea el término hijos de la luz en contraste a hijos de la oscuridad, y también los discípulos de Yehoshua emplean los mismos términos, significa que los discípulos de Yehoshua originalmente eran qumranitas o esenios. No, señores, es que no conocemos realmente nada de la vida de la antigüedad. Nada quiero decir, porque esta literatura realmente a través de ella no podemos reconstruir todo lo que pasaba en el primer siglo. Al menos me gustaría sugerir lo siguiente, de una manera quizás un poco más conservadora, que existían esos términos en el primer siglo: hijos de la luz, hijos de la oscuridad, y es por esto que diferentes movimientos emplean la misma terminología. Entonces, estimados, estos celosos hasideos, que sabemos entre ellos bien pueden estar los esenios, los fariseos, son los que produjeron los famosos rollos del Qumrán, y en última instancia, como muchos otros judíos después del año 70, con la destrucción del templo, es muy posible que fueron absorbidos dentro del judaísmo rabínico. Sin embargo, durante el siglo II, antes de la era común, y hasta la destrucción de lo que sería ya la estructura del movimiento del Qumrán por los romanos, esto fue durante la guerra, repito, entre el 66 y el 73, cuando toma lugar la destrucción del templo. La realidad es que gracias a los rollos, al hallazgo de los rollos del Qumrán, sabemos que este grupo de personas sí floreció, y en gran manera. Y es por eso que existe gran cantidad de literatura de este movimiento pietista que, no olvidemos, podemos identificarlos como una expresión de los separatistas originalmente, que ya separados inclusive del movimiento separatista o Perushim mayor, se subdividen en grupos y pueden ser identificados, ellos siendo sacerdotes, como los Benei Zadok, los hijos de Zadok, o los sadoquitas, como se le conoce también en español. Vamos a hablar de la creencia del Qumrán. Lo principal para todos los que tomaron el juramento del nuevo pacto, de la nueva alianza en Qumrán, fue obedecer la Torá de Moisés, como ven en pantalla, pero esta comprensión de la Torá debía estar de acuerdo como fue revelada por los hijos de Zadok. Como les decía, ahí tienen la referencia por si gustan encontrar la información. Pero había obviamente un amplio acuerdo entre los qumranitas y el resto de los judíos piadosos, pero también las diferencias. Así que las diferencias mayores se manifestaron en los elementos más susceptibles de lo que es el pietismo en el judaísmo. Por ejemplo, las normas de pureza ritual, lo que es en hebreo tahara, lo que es el Hilchot Shabbat, o la observancia de la halajá de Shabbat, y la dieta o el kashrut. Así que, a diferencia de la literatura que encarna los puntos de vista de los proto-rabinos contemporáneos a los qumranitas, que exponían una variedad de opciones para el cumplimiento de la mitzvah. Recuerdan lo que les he estado diciendo en más de una ocasión. Los proto-rabinos, como encontramos en lo que es la Mishnah, fíjense, la Mishnah es una recopilación de enseñanzas aproximadamente entre el primer siglo y el tercer siglo, segundo o tercer siglo. Ahí hay discusiones de diferentes rabinos, diferentes halajot, unas contrarias a las otras, y todo esto evidencia que había pluralidad y que esta pluralidad se discutía en las escuelas proto-rabínicas. Entonces, el contraste a este pensamiento, a esta variedad de opciones, lo vemos, lo opuesto, lo vemos en los rollos del Qumrán, donde se requería una práctica en particular. Fíjense, no había opción alguna. Les comparto otra vez en pantalla la literatura del Qumrán. Requería, como pueden ver en la segunda sección, que la forma de cada práctica fuera de acuerdo con un solo enfoque.
La inflexibilidad, el rigor de la halajá del Qumran están vistos en las citas que les comparto. Aquellos que tengan el texto lo podrán confirmar. Por ejemplo, les traigo estos dos principios relacionados con el Shabbat. Son principios proto-rabínicos, es decir, que los encontramos en la Mishnah, pero no porque pertenezcan únicamente al judaísmo rabínico, sino que pertenecían a los sabios de la antigüedad, y Josué también emplea este mismo principio halágico. Por ejemplo, lo que se llama en español, en hebreo, pikuach nefesh. Pikuach nefesh significa la salvación de la vida. Es decir, que la salvación de la vida o el cuidado de la vida está por encima de todas las prohibiciones del Shabbat. El cuidado de la vida está por encima. Sin embargo, esto no es reconocido en el Qumran, y aquí tienen la cita que lo pueden confirmar. También en el libro de Jubileos que estudiamos o mencionamos, mejor dicho, en la clase anterior, no figura este concepto de salvar la vida por encima de las observancias del Shabbat. Tenemos, por ejemplo, en esta cita que les comparto del documento de Damasco, se prohíbe transportar cualquier objeto. ¿Recuerdan cuando hablamos de la halajá del Shabbat? En charlas anteriores dijimos que originalmente en el libro de Jeremías, en el libro de Nehemías, en estos dos libros se hace gran hincapié en que los judíos no carguen en día de Shabbat, no transporten carga en día de Shabbat, pero el contexto no es simplemente cualquier carga, sino que eran cargas comerciales. Esto es lo que estaba prohibido. Sin embargo, leemos claramente en los rollos del Qumran, en el documento de Damasco, cómo se prohíbe transportar cualquier objeto de un dominio a otro, aún de la casa de una persona a la calle. Como les decía anteriormente, posiblemente este extremismo del Qumran hoy lo encontramos en lo que es el judaísmo rabínico, entre muchas otras actitudes pietistas similares. O sea, cuando los movimientos del Qumran se consolidaron, o sea, algunos discípulos del Qumran se consolidaron con el judaísmo rabínico después de la destrucción del templo. También estaba prohibido lo que era la poligamía y el divorcio, pero eso es contrario a la Torá. La Torá permite la poligamía, o sea, el tener varias esposas, y permite el divorcio. Los qumranitas lo prohibían. También prohibían lo que era el matrimonio después de un divorcio, y esto otra vez es contrario a la Torá. Entonces, para los perplejos que se puedan preguntar cómo los pietistas del Qumran, cómo este grupo de separatistas del Qumran pueden ir en contra de la Torá, creo que deben entender que en todas las versiones del judaísmo, como ustedes ya sabrán, o la mayoría de ustedes sabrán, el ir más allá de lo que exige la Torá, en el aspecto negativo, por ejemplo, al prohibir piadosamente lo que está permitido, era considerado como un gran mérito. Por ejemplo, les cito acá, hago mención de la cita Avot o Pirkei Avot 1.1, este tratado mishnaico, donde se refleja este concepto de piedad. Dice allí, Va'asu seyag la Torah, esto es, hagan cercos protectores alrededor de la Torah. La Torah no lo obliga, pero el hecho de que se dictamine se considera de gran mérito. Ahora, por otra parte, de forma opuesta, el permitir lo que está prohibido claramente por la Torá probablemente fue una innovación radical de un judaísmo que podemos llamar no pietista, el cual podemos identificarlo como el proto-rabínico, inclusive el mismo judaísmo rabínico no farisaico. Por ejemplo, está concedido en lo que es el judaísmo rabínico el hecho de que la persona inclusive pueda comer cerdo si es lo único que hay para ingerir y su vida está en juego. Es un ejemplo.
aunque sea Yom Kippur, fíjese, es Yom Kippur, la persona necesita comer para no morir, para no desfallecer, ni siquiera para no morir, para no entrar en un posible peligro su vida, se le permite comer. No hay carne kasher, se le permite comer carne que no sea kasher, digamos cerdo, por ejemplo. Lo que es curar en Shabbat, arrancar espigas en Shabbat, todo eso está permitido si es para salvaguardar la vida del judío. Esto, indudablemente, como les estaba diciendo, bueno, vamos a decir, probablemente estas innovaciones eran algo muy radical desde el punto de vista de los qumranitas. Sin embargo, algo muy natural, basados en el espíritu de la Torá, como transmitió el judaísmo rabínico, entiéndase, no farisaico. No podemos confundir el movimiento fariseo con el judaísmo rabínico. Bien, entonces, de manera conclusiva respecto al Qumran, el círculo litúrgico en Qumran se basa en, básicamente, el sacrificio bíblico de la Olá. Recuerden, Olá, los 2 veces al día, el sacrificio que se quema totalmente como ofrenda, creo que se le llama en español el holocausto. Sin embargo, lo que respecta a los días sagrados de los qumranitas estaban determinados por el calendario solar en lugar del calendario lunar, como sí se hacía en Jerusalén, y esto lo mencionamos en la charla anterior. Otra cosa que hacía diferentes a los qumranitas del resto de los judíos es que agregaban días sagrados a la lista bíblica. Otra cosa es que añadieron la tevilá ritual además del templo. O sea, sí el templo exigía un baño ritual para los sacerdotes, pero no para el resto de los israelitas. En este caso no eran diferentes a otros movimientos, como era el caso, vemos, de Yohanan, el inmersor, y luego los nazarenos, donde la tevilá, el baño ritual, se empleó como admisión. Lo mismo hacían los qumranitas. El baño ritual era parte de la admisión. Vemos un destello de ello en el judaísmo rabínico. Para la conversión, o sea, para formar parte del pueblo judío, el judaísmo rabínico requiere la tevilá, requiere el baño ritual. Y no hay que caer otra vez en lo que dije anteriormente, en suponer que el judaísmo rabínico son esenios. No, se puede decir que el movimiento esenio impulsó, por así decirlo, esta práctica del baño ritual y se hizo tan popular que muchos movimientos no qumranitas lo adoptaron, o simplemente que viene de la época de los hasideos. O sea, ni siquiera que los qumranitas son los autores. Creo que eso tiene más sentido en términos históricos. Si quienes crean el rito de admisión con la tevilá, con el baño ritual, son los hasideos, o sea, en una época que no existían ni los esenios, ni los qumranitas, ni los fariseos, ni nada, ninguno de esos grupos, entonces tiene más sentido que las escuelas que salen o que surgen o que se desprenden de los hasideos traigan consigo una misma práctica de la tevilá. Acá algo interesante es que además del aspecto de admisión del rito, del baño ritual, se añadía lo que era el perdón de los pecados. Esto sí tiene mucha conexión entre el baño ritual de los qumranitas y el baño ritual de los nazarenos y de Yohanan el inmersor. O sea, en Qumran, como en el pensamiento proto-rabínico reflejado en los nazarenos, la expiación de los pecados no podía provenir únicamente de un rito, o sea, del rito del agua, del baño ritual, sino que era necesario la teshuvá, era necesario el proceso del arrepentimiento, siendo entonces la inmersión en el agua simplemente un símbolo externo de la transformación interna. ¿Qué podemos decir para finalizar respecto a otras creencias? Como lo ven, la inmortalidad y la resurrección. Bueno, pues les debo decir que así como otros elementos de carácter escatológicos que se encuentran en los rollos del Qumran, estos temas no están claros, como lo que es la idea mesiánica,
la figura del maestro de justicia. Una vez más, no está claro aún. Tampoco elementos relacionados con estas dos cuestiones, la inmortalidad y la resurrección, pero no significa que ya para sus días existiera estos conceptos o estas doctrinas, porque como ven en pantalla las notas, en el libro de la sabiduría de Salomón, literatura que ya mencionamos cuando hablamos de la literatura sapiensal, allí pues se apunta o se habla, se hace referencia a la inmortalidad de la persona. Si esto se refleja en el alma, según los conceptos platónicos o no, es un tema para discutir, que se nos escapa evidentemente de nuestro contexto. Y otro ejemplo es el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, donde claramente se habla acerca de, o se hace mención, alusión a la doctrina de resurrección, pero no se explica con lujo de detalles. Así que estos conceptos probablemente se daban por sentados como parte de la fe de un grupo de judíos piadosos, aunque hubieron otros judíos que rechazaron la doctrina de la resurrección, como es el caso de los saduceos, así lo evidencia Josefo, como también en el Nuevo Testamento se evidencia el rechazo de la resurrección por parte de los saduceos. Pero a mí me gustaría sugerir, estimados, que esta falta de claridad respecto a estas doctrinas de lo que es la inmortalidad y la resurrección también se encuentran en la literatura que llamamos la Biblia hebrea. Y no encontramos allí una definición, cuándo, cómo, dónde, de qué manera toma lugar la inmortalidad y la resurrección. Pero lo mismo sucede en la literatura rabínica, es por eso que existen diferentes discrepancias, disputas, aún en el presente de qué es la inmortalidad, existe o no existe, cómo será la resurrección. ¿Por qué? Porque, por una parte, yo sugiero que a la variedad de experiencias religiosas que se obtuvieron del judaísmo fue difícil de ponerlo por escrito. Por esto es que yo apuntaría, mejor dicho, al fracaso de los editores de las escrituras sagradas. O sea, fracasaron, quiero decir, al no proporcionarnos exposiciones lúcidas de todas las cuestiones, digamos, metafísicas. Repito, es posible que era muy obvio para ellos, pero también es posible que no les fue explicado y no tenían tampoco mayor noción al respecto y se creía como digamos, sí, una creencia. Algo que hay cierta, digamos, información en la Biblia, como es el caso, Josué emplea este análisis, esta lógica, que si el texto bíblico dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, evidentemente es porque esas personas están vivos, no en el plano físico nuestro, pero están vivos de alguna manera, o no vivos, sino que existen de alguna manera, son inmortales de alguna manera, porque dice, yo soy el Dios, no es yo fui el Dios, como si ellos ya no estuviesen existiendo en el presente.